Bona tarda. Estem davant del Teatre Atrium de la ciutat de Viladecans, on d'aquí uns moments el senyor Cristóbal Montoro, del Partit Popular, ens farà una conferència per donar-nos els seus punts de vista que després anirem sentint. Señor Montoro, los lectores, la gente en general, tiene una pregunta que hacer a usted en dos vertientes. Primero, porque es usted un miembro destacado del Partido Popular, por lo tanto como político, pero sobre todo porque es usted un economista de reconocido prestigio. En este momento hay unas medidas que está tomando el gobierno del señor Zapatero. Como economista, en primer lugar, si es tan amable, y como político después, ¿esto solucionará el problema y esto es social? Es claramente injusto y además puede agravar la crisis económica por una razón, porque se está haciendo recaer el ajuste, en definitiva, la contención de las pensiones, la no actualización de las pensiones y la bajada de los funcionarios sobre el sector social más débil, que en una crisis como la que vivimos, que es una crisis de caída de demanda, de pérdida de confianza, lo que puede es prolongar la crisis económica si tenemos en cuenta que va a coincidir con la subida del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, son medidas injustas y son medidas ineficaces para salir de la crisis económica que estamos padeciendo, además de que se han destruido muchos puestos de trabajo, mucho empleo en Cataluña, donde se ha perdido casi una cuarta parte del empleo industrial, y también en el conjunto de España. No son estos los recortes que necesita España, que su presupuesto, porque son recortes además impuestos desde fuera, cuando hay tantas cosas que arreglar, evitar la duplicidad de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, los ayuntamientos, y hay tantos sitios donde ahorrar y no en la parte más débil de la sociedad. Como responsable de Economía del Partido Popular, ¿cree usted que puede esperar el pueblo que si ustedes llegan a gobernar haya otro tipo de soluciones? Como las hubo en los años 90, la experiencia cuando llegó el Partido Popular al gobierno de España era que se vivía un mal momento, un muy difícil momento para los pensionistas, y hubo que firmar el Pacto de Toledo, que ahora ha quedado en entredicho con la disposición del presidente Zapatero a congelar las pensiones, y cómo se vivía entonces con una alta tasa de paro, con un déficit público muy elevado. Hay otras soluciones. Las soluciones son la austeridad en el gasto público, bajar selectivamente impuestos, empezando por los autónomos, por los pequeños y medianos empresarios, para las empresas familiares, y también hacer una reforma que es clave en este momento, que es el sector de cajas de ahorro, para que haya más crédito bancario, precisamente para aquellos que nos tienen que sacar de esta crisis, crear empleo. Insisto, las pymes, los autónomos, las familias en general, y también hay que hacer otro tipo de reformas en el ámbito de la reforma del mercado de trabajo, en el ámbito de la energía, en el ámbito de los transportes, las comunicaciones, el conocimiento, la innovación, la internacionalización de nuestras empresas. Por tanto, tenemos que hacer reformas económicas y no recortes. La clave es promover reformas como las de los 90, las que nos permitieron ingresar en el euro y que se pusiera en marcha un proceso de crecimiento económico creador de empleo que en Cataluña fue enormemente rico, fructífero, permitió crear 1.400.000 empleos en Cataluña y 8 millones de empleos en toda España. A eso es lo que tenemos que volver, ¿no? A la Cataluña emprendedora, con iniciativa, y convertir a esa Cataluña en el motor de crecimiento de toda España. Muchas gracias. Como desde el Partido Popular tratamos de responder a sus aspiraciones, a sus inquietudes, en un momento que, como decía el presidente don Víctor, yo, además de celebrar la existencia, porque yo creo que el círculo en términos de sociedad civil es importante, ¿no? Bien, yo por tanto lo que voy a hacer no es todo tipo de una intervención de conferencia, sino más bien voy a hacer un esquema de presentación para que lo podamos aprovechar el tiempo, que tampoco será demasiado largo. Mañana tenemos Congreso de los Diputados, ¿no? Que volver a Madrid esta noche,
hacerlo también de forma lo más dialogada posible. Bueno, en primer lugar, la crisis que estamos viviendo en España, en Cataluña, es una crisis que es sin duda alguna de las más complejas que hemos atravesado, pero mi mensaje quiere ser positivo. De esta crisis podemos salir perfectamente haciendo un buen diagnóstico y, por tanto, dando un tratamiento adecuado a los problemas que tenemos delante. Hoy la crisis es compleja, difícil, pero no lo es más que la crisis, sin irnos más atrás, de los años 90, donde ya vivíamos situaciones muy parecidas en términos de, por ejemplo, de financiación de nuestras empresas, con créditos bancarios disponibles, pero con un diferencial de tipos de interés realmente, en fin, muy elevado y mucho más elevado que nuestros socios europeos, ¿no? Y también una crisis, en definitiva, de ocupación, de actividad, ¿no? En los años 90, a mitad de los años 90, y por tanto, pues entras en una crisis fiscal del Estado de la envergadura en la que estás, ¿no? El Estado empieza a emitir más deuda pública. ¿Quién compra la deuda? Los bancos a su vez, con lo cual estás en un círculo vicioso que en vez de dar crédito, pues los bancos, las cajas de ahorro situadas en una posición muy difícil a su vez, pero como aquí no pasa nada, somos el país donde no pasa nada, saben ustedes, no hay crisis, los bancos están estupendamente, solo que no dan crédito, ¿no? O sea, entonces, claro, es una cosa formidable, ¿no? Y claro, este tipo de diagnóstico, de análisis, y se le va respondiendo con un tratamiento que es equivocado, y tratar de incrementarlo con más gasto que no es productivo, y eso genera más deuda pública cuando el Estado tiene una caída de ingresos que pierde prácticamente 1 de cada 3 ingresos que tiene, lo pierde en poco más de 2 años, por lo cual estamos en un círculo vicioso donde ahora se nos impone la tarea desde fuera, se nos dice que arreglemos las finanzas públicas, que las arreglemos con la congelación de las pensiones, en la forma de comercialización, en la forma de gestión, y algo que dicen, me escuchan en la radio con frecuencia, y yo cuando vuelvo a casa, ¿no?, en la que me escucha siempre, me ven en los informativos cuando aparezco en mi suegra, ¿no?, que vive conmigo y que, a pesar de que tiene una avanzadísima edad extraordinaria y que le gusta la política más que a mí, no sé qué ya decir, ¿no? Y siempre me dice, hijo, ya has salido en el informativo, tal, así que, pero siempre te cortan cuando ibas a decir lo más importante, ¿no? Siempre me dice eso. Claro, no sé por qué, porque me ven siempre los 10 segundos, los 12 segundos, ¿no? Y obviamente, porque es así la vida, no lo digo porque es así. O sea, además, en la oposición, en el gobierno casi es así, ¿no? Pero en la política vamos, sales unos segundos, no es nada diferente. Es más, nuestro punto de partida para resolver, para tener solución, es mejor que desde los años 90. Es decir, es mejor, o sea, insisto, es que estamos mejor que en los años 90. Yo también, con más años, pero estoy mejor. Yo también tengo enfermedad más grave, tengo una enfermedad grave, es evidente, pero insisto, no es algo que no se le pueda hacer frente. Y hacerle frente es, en ese sentido, con los mismos planteamientos que hicimos en los 90, cuando íbamos a fundar el euro. Yo quiero recordar a todos que estábamos descartados en la fundación del euro, que no contaban con nosotros, pero vamos, en absoluto, que hoy estamos criticados, censurados por lo que llaman los mercados, ¿no? Eso de los mercados. Bien, bueno, en el año 95, la diferencia de tipo de riesgo país, como se llama, la diferencia de tipos de interés entre la deuda de la crisis y de la gravísima crisis, pero fíjense lo que les he dicho, hay 2.300.000 personas que han perdido el empleo, pero lo han ganado 8 millones de empleos más, y por tanto tenemos unas condiciones todavía que obviamente se pueden estimular y se pueden mejorar, ¿no? Ahora, eso sí, esto requiere una política en el Estado, de austeridad en el gasto.